Quiero que lo hagamos al revés de lo que habitualmente se hace. Ok. Vamos a empezar por el futuro, Ujú. llegamos al presente y nos vamos al pasado. Ok, increíble. Me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo te ves la mañana del 19 de octubre, un día después de la entrega de los premios Metro, en la que estás doblemente nominado al premio a Mejor Actor Protagónico? Eh, Me veo satisfecho. Mm, Sé que esa es la sensación que tendré independientemente de lo que suceda. Eh, y además satisfecho y agotado porque una noche antes habré estrenado el corrido del Rey Lear. Entonces, razón por la cual no estaré en la premiación. Eh, pues así, y contento seguramente. Pues mira, qué coincidencia. El último premio de la ACPT de Mejor Actor de Musical lo ganó Gerardo González y no estuvo porque estaba dando función. Órale. El año pasado, la única, bueno, y hasta ahora en la historia de los premios Metro, la única persona que ha estado doblemente nominada en la misma categoría fue María León, Ujú. actriz protagónica de un musical, y ganó. Ok. Entonces el panorama te pinta bien. Sí, En las estrellas así. por pura estadística Exactamente. pinta bien. ¿Te imaginaste esa doble nominación? No, la verdad que no. No me imaginaba ninguna de ellas, y mucho menos la doble. Sí me sorprendió mucho, me sorprendió mucho. Creo que sabía que lo que había hecho en Héroe del Lobby a mí me había divertido tremendamente, había recibido comentarios muy buenos, pero de alguna forma, no sé, un poco por el paso del tiempo, un poco porque la obra, digamos que ahí culminó en esa temporada, no estaba ya como que en mi mapa de que algo más sucediera con ese trabajo. Entonces, fue sorprendente, la verdad. Además, estas nominaciones se suman a las que recibiste en la ACPT. Uh-huh. Recientemente fue la premiación. No ganaste como actor de soporte, pero formaste parte del mejor elenco Sí, y de la mejor obra del año. sí. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Increíble, increíble. Sí, hubo mucha felicidad esa noche. Platicábamos internamente porque no era a nivel individual, no era el único de ese equipo que estaba nominado. De hecho, creo que tenía como 11 nominaciones o algo así, Junio. Y estas 3 nominaciones, digo que una individual sí es la de Martín como mejor director. Eh, Platicábamos que nos hacía sentir que era lo mejor que le podía pasar a Junio porque está conformada por engranes muy específicos que pues un poco como en general en el teatro sucede, en el mejor de los casos, si no funciona uno, no funciona nada de lo demás, ¿no? Y no por esfuerzos tan individuales, ¿no? Entonces creo que era como un reflejo muy directo de lo que sí fue el proceso de Junio en el 93. Un esfuerzo súper colectivo, un empuje de parte de todos. Y a mí eso me hace sentir muy afortunado, muy afortunado porque además de mágico y poco frecuente, me hizo sentir muy privilegiado por estar en un equipo de trabajo que funciona como relojito a nivel engranes individuales, ¿no? Y creo que esos premios, sí, la verdad es que sí fue lo mejor que le pudieron pasar a esa obra. ¿Hay futuro para Junio? Sí. En noviembre, a finales de noviembre, estaremos haciendo gira festivalera. Estaremos en el Drama Fest, estaremos en la Muestra Nacional de Teatro, en el Festival de Arte Contemporáneo de Guanajuato. Por ahora esas son las fechas que están confirmadas, pero por ahí es posible que vayamos a Manizales. Le está yendo muy bien a la obra, la verdad. Pues ojalá. Sí, ojalá que sí. Se lo merece y merece que mucha gente más la vea. La verdad que sí. Sigamos en el futuro. Sí. Hablaste ya del corrido Uh-huh. del Rey Lear. ¿Qué es el corrido del Rey Lear?
¿Y qué es en tu carrera? En mi carrera representa constatar que el teatro se hace en colectivo, que uno es a partir de la mirada del otro, y en el elenco del Rey Lear yo funjo como parte de un ensamble que cobijamos al maestro Juan Carlos Colombo para su recorrido a lo largo de la anécdota, y somos todos los demás quienes como que posicionamos en el tiempo y espacio y le damos contexto a su personaje, ¿no? Eso representa para mí como una vez más poder investigar la actuación como una actividad de acompañamiento, de estar para alguien más, ¿no? Fer Bonilla, desde que nos hacía la invitación al elenco, nos decía que básicamente eso era lo que esperaba de nosotros, que nuestra generosidad como equipo para cobijar al maestro Colombo, porque le representa a nivel técnico pues un reto pues agudo, ¿no? Es muchísimo texto, él sale de escena 2 veces en toda la obra, y además después de un buen tiempo, la verdad es que no sé cuánto, pero era lo que nos comentaba hace unos días, pues es también una especie de regreso a al teatro para él, ¿no? Entonces, para mí está representando eso, además de un aprendizaje enorme. Yo admiro mucho a Fer Bonilla, a Valentina Sierra, a toda la compañía de Puño de Tierra. Los admiro mucho por la visión que tienen acerca de la escena, ¿no? Desde hace un buen rato volteaba a ver sus obras como algo que admiro mucho, que no entendía muy bien, porque para mí siempre es bien complicado representar la realidad como es, porque lo malo es que cuando la representamos como es, de pronto tenemos una puesta en escena súper cruda, ¿no? Y a veces muy violenta, y a veces indeseable, tal vez. Y Puño de Tierra nunca le ha tenido miedo a eso, ¿no? Como que hay una vena ahí en esa compañía que dice, bueno, pues si hay que hablar de la realidad, entonces vamos a hablar de la delincuencia organizada, de los problemas que aquejan a nuestra sociedad mexicana, y de pronto les quedan cosas bastante crudas, pero eso es lo que yo no terminaba de entender, cómo en una narrativa escénica ofreces una visión hacia el futuro si lo que pones en la escena es desgarrador, ¿no? Pero lo que entiendo como discurso poético de Puño de Tierra es, la cosa es que no nos podemos olvidar de que esto está pasando todos los días, y que nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? En una burbujita pues de clase media, que ahí vamos como por la vida pensando que a lo mejor las cosas avanzan en el mejor de los casos, pero mayoritariamente hay una realidad en todo el país que pues no está viendo la misma realidad que nosotros, ¿no? Entonces, creo que es una compañía que no se olvida de eso y siempre apunta a reflejar esas partes de la sociedad mexicana. Entonces estoy aprendiendo muchísimo desde dónde crean, sobre todo ahora que es el autor y el director Fer Bonilla, desde dónde crea, desde dónde ejerce o pone una opinión y pone una visión sobre el mundo en sus puestas. Eso está representando el corrido del Rey Lear para mí en este momento. Y además también viene 3-4 días, Conejo Blanco, Conejo Rojo. Sí. ¿Es tu primer monólogo? No, es mi segundo. Pero bueno, de alguna manera sí es como mi primer acercamiento a algo de ese tipo. Pero bueno, no, hace un tiempo giraba con una obra de Jaime Chabot. Estuvimos en Colombia, estuvimos en Carretera 45, también con un unipersonal, pero ¿Cuál? Pipí se llamaba, un texto de él. Y
no es la primera vez que estaré completamente solo en escena, pero sí que es la primera vez que voy a no saber qué hacer. Entonces, ya se verá qué sucede. Yo fui a la teatrería la semana pasada y Sí. veía tu foto ahí con los demás actores que harán Sí. este experimento escénico. Gente que está hoy de moda, que está hoy en el boca a boca de la gente. ¿Qué piensas de ese término, un actor de moda? ¿Y cómo lo aplicarías a tu momento que estás viviendo? ¿Vale? ¿No vale? Pues la verdad es que es una gran pregunta. Me gusta mucho preguntarme acerca de eso. Porque, pues, como lo dices, coincide un poco con estas nominaciones, con que he tenido la oportunidad de estar trabajando mucho, de cumplir ciertas expectativas personales acerca de mi carrera en estos últimos meses. Y me di cuenta que me estaba costando celebrarme esos logros, celebrar o por lo menos asumir esto que dices, ¿no? Como de, tal vez soy uno de los no muchos nombres que suenan o lo que sea en este momento, ¿no? Me estaba costando asumirlo y me estaba costando festejar ese logro, y poco a poco me daba cuenta que la razón principal era que hay un asunto con la desigualdad de oportunidades en las carreras actorales que yo no entendía muy bien desde dónde me golpeaba a mí, pero sabía que definitivamente tenía que ver, ¿no? Como en este mecanismo. De entrada, lo que te puedo decir es que lo estoy disfrutando mucho, o sea, realmente es parte de mi ambición profesional. Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, tengo muchas ganas, es decir, hace 5 años tenía muchas ganas de hacer el tipo de cosas que estoy haciendo ahorita, y eso a mí me enorgullece mucho para mí mismo, ¿no? Y ahí sí que me lo festejo. Pero también hay un asunto que yo no puedo dejar de lado desde el momento en el que lo vi, pues que tiene que ver con los privilegios, ¿no? Yo, no crecí en una familia privilegiada económicamente, pero gozo de otro tipo de privilegios, ¿no? Parecer lo que parezco, como que ser un hombre blanco, heterosexual, ¿no? Como que corren ahí, algunos, vamos a decirlo, ventajas en la carrera, que me toca asumir para poder saber qué hacer con eso, ¿no? De entrada, yo no creo que el poder o el privilegio sea un problema per se, sino acumularlo, sino permanecer y nunca soltarlo, ¿no? Ese sí que me parece un problema, porque lo que creo acerca de estas cosas que estoy viviendo es que lo que me encantaría es que las personas que lo deseen lo puedan vivir, ¿no? Y ya, está increíble poder vivirlo para mí mismo en este momento. Entonces, no sé, respondiendo concretamente a tu pregunta, me parece increíble poder asumirlo, poder decir, sí que está pasando, y sí que ha habido, no quiero decir con este asunto del privilegio que ha sido gratuito o que me ha sido fácil, desde luego que no, ha habido mucho trabajo a lo largo de estos años, desde que llegué a la Ciudad de México, que son ya casi 10 años, en donde, digamos, profesionalmente he labrado para mí mismo una carrera en lo creativo, ¿no? De la escena. Pero no puedo dejar de lado que, aunque para mí no ha sido fácil, de todos modos me representa menos esfuerzo que para otras personas, ¿no? Entonces, me lo celebro hoy. Espero más bien que estas posiciones de moda y las nominaciones y todo este asunto pues puedan ser ocupados por muchas otras más personas, ¿no? Que a lo mejor a lo largo de estas últimas décadas han sido como más bien grupos de personas a las que de pronto no se les permite con mucha facilidad estar en las posiciones de privilegio, ¿no? Eso pienso. Pues muy merecido, muy merecido. Muchas gracias, Hugo. Celébralo porque vale la pena. Gracias.
Combinemos el futuro con el presente. Me hablabas de la obra que estás por estrenar también como diseñador sonoro, compartiendo el crédito con tu hermano, que es futuro, pero también tu presente es compartir esa actividad como actor con otras disciplinas. Eres músico también. Háblame un poco de eso, de la obra que estás por estrenar y de cómo llegas a esta combinación tan singular de músico, diseñador sonoro, actor, y no sé si algo más que ahorita descubramos. Pues más bien lo primero que sucedió en mi vida como acercamiento a alguna disciplina artística fue la música. Mi papá es músico y pues como que por el simple hecho de que mis juguetes en la infancia eran instrumentos musicales, creo que fue un lenguaje que adopté con mucha facilidad. Me gustaba y allá además estaban todo el tiempo las herramientas, ¿no? Para poder aprenderlo. Y fue algo que me siguió interesando. El asunto de la actuación, yo creo que era algo que sí que formaba parte de mí como inquietud desde siempre, desde muy niño. Pero bueno, como haciendo un paréntesis más bien en donde empecé a hacer esa incursión fue por ahí del 2005 cuando estuve como cantante en un reality show de Televisa, Código Fama en su tercera edición. Me fue muy bien en el reality y como premio a los niños ganadores o finalistas de este reality, los volvían parte de un elenco de la próxima telenovela infantil de Televisa. Pero por ahí en esos años, antes de que a mí me tocara estar en ese elenco, desaparece Televisa Niños y entonces como que ya no formé parte de una telenovela para niños, pero sí del remake que se hizo de Betty la Fea aquí en México, que se llamaba La Fea Más Bella. Yo ahí era hijo de Niurka, entonces ahí como que empecé a darme cuenta de que sí que me encantaba estar en escena, así mucho, pero que había algo de eso que no sabía y que no sabía cómo hacerlo y que tenía ganas de hacerlo mejor o por lo menos de entender los mecanismos, ¿no? Desde muy chiquito me di cuenta de eso, no sé, sí que lo disfruto pero lo quiero hacer bien y con esa claridad supe que quería estudiar actuación. Mucho tiempo después, terminando la prepa, pues estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral, de la cual egresé en el 2017 y siempre fui como que en la universidad sí al que le podías llamar para que te musicalizara el ejercicio, porque siempre me ha encantado, pues sí, toco no de manera profesional algún instrumento, pero sí que toco muchos instrumentos, tengo como habilidad para, en mi puesta en escena de titulación que fue Mal País, dirigida por David Holguín, de pronto dijo, me encantaría que aquí hubiera como un corrido de los que se escuchan en la calle con saxofón y tarola, y alguien sabe tocar saxofón, y pues yo soy de esas personas que dice, dame 2 semanas, déjame consigo un saxofón. Nunca había agarrado uno en mi vida y aprendí a tocar una melodía muy sencilla, ¿no? Entonces como que siempre he tenido esa inclinación por, si no lo sé, lo aprendo en la música, ¿no? Y pues no sé, de ahí fue que hice mi primera musicalización para teatro, pero sí fue una musicalización para mi examen de actuación de tercer año. Después volví a hacer una musicalización para otra puesta en escena también de la escuela, y como que de ahí siento que se empezó a correr el rumor de él también musicaliza, y creo que es padre que pues quien musicalice una obra, lo veo desde ese punto de vista, entienda también pues, cómo funciona al interior la escena, ¿no? Y cómo funciona el movimiento dramático y todo el arco de acción, ¿no? Entonces fue algo que me empezó a gustar mucho, y ya de manera profesional, hace muy poquito codiseñé con mi hermano Sola en la Oscuridad, y ahora estamos codiseñando La violación de una actriz de teatro, dirigida por Cecilia Ramírez Romo, que estará en el Juan Ruiz de Alarcón.
Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, muchísimo. Son procesos que me hacen pensar la escena desde otro lugar, que si bien pues, no puedo estar ahí actuando o dirigiendo, me hacen sentir que puedo acompañar desde cómo se escucha una puesta en escena. Es algo que he ido también descubriendo y aprendiendo también con el paso del tiempo. Y pues eso ya se estrena ahora, el 15 de octubre. Ya que hablaste de dirigir, ¿hay planes a futuro? ¿Te gustaría? ¿Te interesa? Sí, hace muy poquito dirigí mi primer puesta, se llamaba Tierra Firme. Fue una temporada muy cortita, casi ¿Un que texto fue... de David Holguín? No, Ok. no, un texto de Mel Fuentes, que también es actriz en junio en el 93, y Jessica Lunet lo escribieron. Pero bueno, fue eso, como un cáliz del proyecto. Por ahí está pensado que se siga, montando. Pero sí que me gusta mucho, me gusta muchísimo pensar que puedo tener ahí como también como mano en la dirección. Es algo que disfruto mucho y es algo en lo que generalmente también pongo el ojo cuando veo una apuesta. Sí, la verdad es que sí tengo planes de hacerlo. Sí. Antes de entrar al presente, ¿más café? Va, me parecería perfecto, muchas gracias. No me voy a desplomar frente a la contradicción. No quiero permanecer cínico pudiendo ser. Gracias por el cafecito. Llegamos al presente. Bueno, lleguemos al presente. ¿Listo? Listo. Ya hablamos de ello de alguna manera, pero me gustaría que profundizaras. ¿Es hoy Miguel III lo que se imaginaba hace 8 o 10 años saliendo de la escuela? Sí, absolutamente. Eso que me imaginaba e incluso algunas otras cosas que me sorprenden mucho. Pues la verdad es que me miro con mucha satisfacción que incluso personas muy específicas que de pronto pues, yo admiraba pues, a través de la pantalla o en puestas en escena, pues que ahora son colaboradores muy cercanos, ¿no? Hace muy poquito me pasaba esto con Fer Bonilla, y que de pronto decía, qué locura, ahora estoy aquí en su casa ensayando. Y así con muchos otros casos. Creo que sobre todo eso, hay como un asunto en nuestro quehacer con la colaboración que se vuelve muy importante, ¿no? De nuevo, pienso que uno es a partir de con quién se está y cómo te mira la otra persona, pues entonces uno aparece, ¿no? Y siento que con esas personas con las que deseé estar, compartir escena y colaborar es con las personas que me ha sucedido. También es raro porque no me considero, sí, me considero una persona como muy, que busca como depurar la técnica y poder dominar como mis herramientas y todo, pero tampoco soy tan ambicioso en cuanto a hasta que me gane el Oscar no estaré tranquilo. No sé, realmente las cosas que me han sucedido sí que han sido a partir de los deseos, pero tampoco he buscado como de alguna manera la aprobación como tal vez esté sucediendo ahora, ¿no? Entonces puedo decir que sí, hoy estoy así bastante satisfecho con lo que estoy haciendo ahora. No satisfecho en términos, como te decía, técnicos. Siempre hay cosas, cada que termino una función digo, puta, no, es que todavía no es eso. Sé que puedo dominar mucho más esto u otro de la herramienta actoral, hablando específicamente de cuando me subo a escena, pero sí con lo que me está pasando ahora.
Creo que también he preferido contarme esa historia a mí mismo porque hay algo de la búsqueda del éxito que es un poco injusto para uno mismo. En general, creo que socialmente, cuando se pone demasiado la importancia ahí en no voy a estar tranquilo hasta que no haga tal cosa, pues es algo injusto, porque siento que todo está un poco diseñado para que siempre quieras más, ¿no? Y en efecto creo que está bueno de pronto decir, está increíble lo que en este momento soy, tengo, y no buscar con esa hambre constante lo que no se es, lo que no se tiene, ¿no? Me gusta también pensar eso. Tienes ya una experiencia, digamos, sólida como actor, como creador, haciendo cosas en el teatro y en otros medios. Conectando esto con tu paso por la escuela, ¿cambiarías algo del plan de estudios, de la actividad docente? Órale, está bueno pensar en eso. Sí, muchas cosas. Justo ahora veo de verdad con mucha satisfacción que se esté removiendo mucho la visión pedagógica actoral en el país. Creo que hay un asunto en lo que respecta a mí y a mi paso individual por la escuela y después por lo que me ha tocado de experiencia en la escena. Creo que hay un asunto que tiene que ver con que tradicionalmente en las escuelas de teatro se enseña un solo camino para validarse como actor. Hay un asunto que yo todavía no termino de entender muy bien por qué existe, que es como si fueran dos casas peleadas, como el asunto de soy actor artístico y soy actor comercial, ¿no? Y de verdad hay una pelea a muerte ahí que yo conmigo mismo, porque de alguna manera he estado parado en los dos terrenos, pues me tengo que hacer una reconciliación de decir, tranquilo, está muy bien, estás haciendo una serie y no pasa nada, ¿no? Por eso te estás prostituyendo como actor, ¿no? Creo que se dice muchísimo eso en las escuelas de teatro, mucho, que eso no vale, que eso no cuenta. Y la realidad es que las personas que nos lo dijeron en la escuela son personas que podían vivir solamente de hacer teatro, hablando específicamente, no sé, como en los 90s, por lo que nos cuentan acerca de cuánto les pagaban y cuántas funciones tenían las temporadas. Y ahora pienso, bueno, es bastante injusto que se nos diga hoy en día, si no haces teatro, si haces otra cosa que no sea teatro, te estás traicionando como actor, cuando lo que estamos buscando es también poder dignamente pagar nuestra renta, vivir de hacer esto que amamos. Pero creo que hay como un asunto necesario con la diversificación de las carreras actorales que me parece, además de urgente, pues sí, necesaria y además muy divertida, ¿no? Yo lo encuentro bastante divertido. Nada tiene de malo ninguna escena, ¿no? Pensaría eso, que hay como algo, como casi se enseña como doctrina acerca del buen quehacer teatral. Y creo que eso mismo de la mano conlleva una especie de sufrimiento que se enseña mucho para acercarse profundamente a un proceso actoral. Se enseña mucho que uno trabaja con su huella de dolor, con la carencia, con el hambre, ¿no? Y puedo entender que uno, que como actor también, pues, nos toca representar y poner enfrente los dolores de la humanidad para que las otras personas puedan reconocerse, entonces espejarse y entonces criticarlo y hacer algo al respecto en el mejor de los casos. Pero también me parece injusto que necesariamente en el trabajo que sea uno esté obligado a sufrir. Creo que no, es una idea que con el paso del tiempo me he tratado de quitar de la cabeza y que ahí la llevo todavía. Eso siento que implícitamente se enseña mucho en las escuelas de actuación.
hay algo del sufrimiento, hay algo del abuso, de soportar el abuso también que no lo encuentro nada sano, ¿no? Creo que cambiaría un poco eso. De ahí en fuera, nada, yo llegué en ceros a la escuela de teatro a aprender herramientas técnicas, vocales, físicas, también muchas referencias creativas que yo no tenía en el panorama, que agradezco muchísimo, pero creo que hay algo malentendido en el asunto del sufrimiento en la carrera actoral. A mí me gustaría pensar que no es necesario pasar por ahí para trabajar, ¿no? A ver, dos cosas que se desprenden de esto. Ya ahora fuera de la escuela, en tu práctica profesional, todo lo que ves, lo que vives, ¿cómo ves como creador la actualidad del teatro en nuestra ciudad o en nuestro país? Siento que en constante movimiento, caminando, avanzando, siempre ha correspondido muy cercanamente a lo que sucede, a lo que no sucede como sociedad. Y no me parece gratuito, por ejemplo, que esté por estrenar como codiseñador sonoro una obra que se llame La violación de una actriz de teatro. No me parece gratuito. Creo que por lo menos a mí me representa pues un reflejo directo de los temas urgentes que tenemos por hablar como sociedad. Creo que esa es una parte, y otra, tomando en cuenta como la parte a lo mejor más mediática, tomando como punto de partida unos premios tan tal vez representativos como son los premios Metro. Me parece muy increíble, de verdad, que en un mismo espacio puedan convivir naturalezas teatrales tan distintas, ¿no? Eso me parece un gran esfuerzo por parte de los premios, hablando específicamente de los Metro. Y solo creo que si esa es la pregunta, si la pregunta es cómo le vamos a hacer para asumirnos como una comunidad muy diversa, si esa es la pregunta, creo que vamos en el camino correcto, ¿no? También, desde luego, no puedo dejar pasar que hay muchas condiciones de trabajo bastante injustas, que nos gustaría tener a lo mejor mucho más, vamos a decir, aseguradas ciertas condiciones de trabajo para que uno pueda hacer tranquilamente nuestro oficio, pero no sé, es muy raro. Creo que también pues por eso no nos dedicamos a otras cosas que proveen a lo mejor como de una estabilidad mensual económica, vamos a decir. Algo hay de inevitablemente de aventurero, de rebelde, de arriesgado, dedicarse a lo que nos dedicamos. Y siento que pues ahí eso es lo que sucede, sigue sucediendo en nuestro oficio como personas dedicadas al teatro. No diría, siento que de alguna forma se me ha quedado la idea o de haber escuchado muchas voces que dicen pues hay una crisis cultural o teatral. Yo siento que no, realmente no. Yo siento que veo cosas poderosísimas en el teatro, siento que hay voces creativas con mucha fuerza, con un nivel de filigrana, de detalle para generar potencia estética, para generar potencia discursiva, y que talentos de esos no nos faltan. De verdad, yo siento que el problema no es creativo, sino probablemente de llegada, como de puertos de llegada. Ahí sí que de pronto se dificultan las cosas. Esto yo lo conectaría directamente con la realidad, como más en el terreno de lo audiovisual en México. Yo ahí noto un problema un poco más severo, porque siento que he conocido a tantas buenas personas guionistas, a tantos buenos directores y directoras, y de pronto
Lo que sí siento ahí como crisis es que no dejamos de contarnos las mismas narrativas en las películas y en las series mexicanas. Y ahí sí que siento como una crisis que probablemente depende mucho más de la distribución que de la falta de talento, ¿no? Yo creo que esa no hay. Y no siento que le pase mucho al teatro. Siento que las voces que yo deseo de amistades, de personas que me encantaría ver en escena, pues las veo. A lo mejor sí con las dificultades que implica levantar el telón, pero las veo. Entonces, pues más bien, en todo caso, como a nivel cultural, detectaría ahí como un problema un poco más severo en lo audiovisual en nuestro país. A ver, ya que lo tocaste, que estamos en este punto, hablamos un medio paréntesis, porque también tiene que ver con tu pasado, tu presente y tu futuro. Otras actividades en otros medios, no teatrales. ¿Has hecho cine? ¿Has hecho televisión? ¿Qué tal esas experiencias? ¿Hay algún plan para algo nuevo? Sí, estuve colaborando con Mil Nubes, con Julián Hernández y con Roberto Fiesco, hace muy poquito relativamente. Hice mi primera película, se llama Sin Hijos, todavía está en Netflix. Hice una serie en Telemundo que se llama Falsa Identidad, en la segunda temporada, y estuve. He tenido como algunas otras apariciones en series y demás. A mí me parece increíble, justo para mí fue un ejercicio de diversificarme, de entender la actuación como no la entendía en la escuela, de labrarme para mí mismo herramientas de trabajo muy distintas a las que se necesitan en el teatro, muy distintas. Hay algo que yo admiro muchísimo de la gente que tiene ese oficio dominado, que es la eficacia de un segundo a otro estar con verdad y estar en ficción. Creo que el teatro implica muchas cosas, pero también hay un cobijo hermoso que tiene que ver con que todos estamos juntos desde el inicio hasta el final, en la puesta en escena, ¿no? En el teatro. Y el oficio de hacer audiovisual pues implica de un salto, de un momento a otro hay un salto abismal, y ahora estamos contando el día 34 y de pronto nos regresamos al 8, de cuestión de minutos, ¿no? Y hay algo increíble ahí también de cómo abordar nuestro oficio. Pues me parece un poco lo mismo que te comentaba ahora. Creo que hay un malentendido desde mi punto de vista, como un ciclo vicioso en el que quienes se encargan de distribuir nos siguen diciendo que lo que el público quiere es lo que se exhibe, pero es que yo creo que el público quiere lo que hay también. O sea, ¿desde dónde exiges? Cuéntame otra cosa, cuéntame otra historia, quiero ver ya otras personas en los elencos, quiero sentirme representado en lo que estoy viendo en las plataformas de distribución mundial. Si no existe esa posibilidad de pensar que se pueden contar otras historias, entonces hay ahí como un ciclo vicioso de que nos falta una apuesta mucho más arriesgada por decir, y que ya se ha hecho, ¿no? Se está haciendo, los esfuerzos ahí van en conjunto, desde quién produce, quién escribe, quiénes actúan, quiénes dirigen, pero pues creo que es una industria muy compleja en ese sentido, porque se necesita la decisión de todas las personas, hasta de la última persona que edita. Tal vez ni siquiera se edita aquí en el país, tal vez quien decide que sí llegue a puerto final o no, ni siquiera está aquí en el equipo de trabajo al que le vemos la cara, y creo que pues es eso, una industria bastante compleja, un mecanismo muy que depende de muchos engranes. Y pues lo que me parece es eso. Yo junto con las personas que empujamos generacionalmente, creo que deseamos con mucho ímpetu que al audiovisual mexicano le sucedan otras cosas, ¿no? Como sí sucede en otros países. De pronto vemos series así
alucinantes, que nos cuentan historias complejísimas y que no importa el formato, de nuevo, nada, la culpa nunca la va a tener el formato, sino sí el contenido ahí necesitamos removerle un poquito, ¿no? Entonces, para mí han sido grandes acercamientos, muchísimo aprendizaje y que me han dotado de la información necesaria para decir, ok, desde mi trinchera como voz creativa, creo que me gustaría empezar a activar esta y algunas otras cosas para establecer colaboraciones que en el futuro me dejen actuar o dirigir o coescribir, pues como futuros contenidos mexicanos en la pantalla, ¿no? ¿Hay algún plan en puerta cercano de hacer algo en... Cercano específico no. Okay. Perfecto. Bueno, vamos al pasado. Bueno. El pasado muy inmediato. ¿Qué tal los directores con los que has trabajado? ¿Qué tal la experiencia? ¿Alguno que te guste especialmente? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna vivencia padrísima? ¿O difícil? Siempre he dicho que mi mero sensei es David Holguín, porque él fue mi maestro del último año de actuación y también mi director. Y siento que ahí entendí algo que me cuesta mucho describir con palabras, pero que creo que las palabras más cercanas para hacerlo han sido como el ritual en el presente que implica el teatro. Él fue esa persona que me sembró esa semillita de la generosidad, de mirar a los ojos a las personas que son quienes miran el espectáculo, y además es una persona muy ocupada en que lo que se haga en escena sea virtuoso. A mí me llamaba mucho la atención que usara mucho ese tipo de palabras, porque sí que es una persona que no es, bueno, hagámoslo con un chorro de ganas, un chorro de pasión y eso estará bueno. Es una persona a la que le importa que lo que suceda en escena esté perfeccionado, porque finalmente lo que esperamos de un doctor que nos hará una cirugía es que sea una persona profesional, ¿no? Una persona que sepa lo que está haciendo. Lo mismo cuando vamos a comer al lugar que sea, queremos pensar que la persona que lo hizo sabe, ¿no? Sabe lo que está haciendo con su receta. Y yo creo que es una gran responsabilidad a muchos niveles, ético, cultural, que vayamos, paguemos un boleto y en el mejor, y más bien, creo que sí hay esa responsabilidad de a quien veamos en escena sea la persona más profesional y más capacitada para estar en ese momento, ¿no? Y David Holguín fue quien metió en mí esa semilla de lo que hagas en escena, hazlo de la manera más profesional. Y hay una parte que no podemos controlar, es así, que tiene que ver con pues el duende aparecerá en el presente, ese sí no lo podemos controlar, ¿no? Pero dependerá solamente de nuestra atención, eso en el presente, con quién actúas, en cómo está respirando el público en ese momento, es decir, de establecer ese ritual. Creo que él pues fundó en mí como las bases para todo lo que he hecho después. Quiero decir, hice los próximos 5 años desde que tuve ese proceso con Holguín, y de ahí en fuera no podría decir algo mucho más específico, porque admiro profundamente a todas las personas con las que he trabajado. Junio en el 93, dirigida por Martín Acosta, fue un proceso de montaje de mucho aprendizaje, porque yo concibo a Martín como un artista plástico de la escena viva, ¿no? Construye cuadros alucinantes, de pronto yo no entiendo cómo lo hace, pero me enseñó a confiar plenamente en quien está enfrente dirigiendo, porque pues para él no es lo mismo la taza aquí que aquí,
Y era desesperante así de, Martín, tengo que pensar en el texto, además en cómo pongo la taza y además estoy parado en una banca que está inclinada en diagonal, mil cosas, ¿no? Y el hecho de que sea una persona tan meticulosa con el orden de las palabras, de los objetos y de las personas en el espacio, me hizo decir, va, lo que tú me digas, si quieres que ponga aquí la taza, órale, va, confío y me lo voy a aprender así. Y después darse cuenta de que lo que está construyendo es un cuadro viviente que todo, en el que todo hace sentido estéticamente, me hizo decir, va, confío en quien esté ahí enfrente y pongo a mi disposición mis saberes, mi cuerpo, mi palabra, mi voz para quien tengo ahí. Por lo tanto, creo que es una gran responsabilidad también y es un gran compromiso decir sí a un proyecto, porque una vez que uno dice sí, para mí lo que implica es, ya dije que sí, entonces establezco mi compromiso más profundo y mi confianza más profunda en que lo que sea que tú me digas, de verdad, voy a confiar en que eso es lo que hay que hacer, porque uno finalmente como actor también tiene que desprender la mente racional, dejar de pensar, dejar de enjuiciar, dejar de problematizar todo lo que se hace para entonces solo dar el salto al vacío y ejecutar. Digo, tampoco es tan simple como eso, ¿no? Pero sí tiene que haber un acto de confianza, ¿no? Y creo que Martín me enseñó mucho a eso, a decir, hay cosas que tú entiendes acerca de la escena que definitivamente yo no. Confío en lo que me estás diciendo. Y te diría eso por lo pronto porque he aprendido de todas las personas con las que he colaborado. Pues ya hablaremos de ellas ahorita también en el pasado. Hablemos, por ejemplo, de el héroe de Lobby. ¿Cómo llegaste a ese montaje? ¿Qué tal esa experiencia? Pues creo que un poquito fuera de lo que te habíamos visto anteriormente. Sí. Además, protagonizando. Sí. Creo que no sales de escena ni un segundo. No, como 7 segundos, los tenía contados. Pues ahí fue audición, me llamaron para probarme en el personaje. Después me enteré, ya no le pregunté nunca, pero después me enteré de que Mónica Huarte pasó mi nombre porque ella me vio actuando. Ahí sí, eso fue lo que ya no le pregunté en dónde. No sé si en Romeo y Julieta, no sé. Pero ella dijo, vean a este chavo. Y ahí conocí a Cristian Díaz, hice la audición y finalmente terminé haciendo el proceso. Pues Héroe de Lobby para mí ha sido la oportunidad más grande que he tenido de preguntar, ¿y yo cómo puedo hacer comedia? ¿No? Tengo una voz en la comedia, lo puedo hacer, me gusta y descubrí que me divierte tremendamente, que además es un reto actoral complejísimo. Prácticamente todo lo que yo hacía en Héroe de Lobby era una partitura cerradita que en algún momento diseñé para que todos los gags cayeran, para que las pausitas fueran las adecuadas, para que sí fuera, para que sí cayera el chiste. Y ahí fue como, ha sido mi investigación como más profunda en la comedia. Además no tenía de otra, porque así está escrito, o sea, ese personaje está hecho para que pues, en medio de una situación que es más bien monótona, porque todo sucede en un lobby por el cual cruzan ciertas personas, cruza la información y mi personaje escuchaba esa información y por eso se detonaba toda la acción. Pues no tenía de otra, a mí me tocaba cargar con la responsabilidad de yo soy quien aligera el tono, yo soy quien establece, sí, el tono cómico en la puesta. Y representó para mí eso. Mucho aprendizaje también de cómo colaborar con personas con las cuales era su primer acercamiento al teatro. Regina Pavón, Horacio Pancheri, Adrián Macala son sobre todo personas que se han desenvuelto actoralmente en la televisión. Y fue
fue gratificante, pues, poder convivir con ellos en un terreno en el que de alguna manera, pues, también nos podíamos contener de maneras muy específicas y reconocer que ellos en ciertos momentos hablaban otro lenguaje actoral, pero finalmente, pues, el teatro es bastante como innegable, ¿no? Hay algo que tiene que suceder hacia allá, hay algo que tiene que pasar hacia el público, y también fue como de mucho aprendizaje poder mirar como sus procesos, poder mirar el mío en relación al de ellos. Solo te puedo decir que lo disfruté tremendamente. Además, ha sido también como a nivel motor, cuerpo, una cosa que me puso muy, muy, muy a prueba, porque me dio COVID a la mitad de la temporada y yo tenía, además de este ritmo aceleradísimo como personaje en la segunda, tercera parte de la obra, tenía un baile que para mí era muy demandante físicamente, mucho, mucho, porque me gusta bailar, pero no soy bailarín. Y hacer eso post-COVID, puta, sí, sentía que mis pulmones apenas si iban a dar, ¿no? Yo de pronto dije, oigan, antes de empezar la función, la verdad es que no sé cómo vaya a estar eso, no se saquen de onda, igual y nada más marco el baile porque de verdad me estoy sofocando solo con hablar, ¿no? Y ahora no me quiero imaginar cómo me va a ir con el baile. Por suerte todo salió súper bien. Pero sí, creo que es cuando más he puesto así al límite mi capacidad, pues sí, como de corporal, física, en escena. Entonces representó muchas cosas muy, muy gratificantes, la verdad. ¿Qué recuerdas de Romeo y Julieta? Para mí es una experiencia transformadora. Un mes antes de estrenar, sí, por ahí 3 semanas antes de estrenar Romeo y Julieta, falleció mi mamá. Y veníamos de un proceso de 8 años de hospital, de dormir con ella, muy desgastante, principalmente anímicamente, y también pues, dormíamos poco y todo eso. Hablo de mis hermanos y yo. Y yo sentía que era mi primer gran oportunidad, como vas, carnal, Romeo, chúpate esa mandarina, ¿no? Era mucho al mismo tiempo. Yo estaba profundamente triste, desgastado, pero también con una primer gran oportunidad en las manos, ¿no? Entonces creo que el aprendizaje de Romeo y Julieta me hizo entender que hay algo que agradezco mucho de dedicarme a lo que me dedico, porque creo que pude superar ese proceso de duelo en gran medida porque hice 40 representaciones de un ritual de vida y de muerte, ¿no? con la obra de Romeo y Julieta. A partir de ahí, cada función yo se la dedico a mi madre, porque implicó el hecho de poder homenajear su memoria, su paso por mi vida, y la recuerdo con mucho cariño, la puesta en escena, sobre todo por eso, porque me acompañó en ese momento que vaya que fue pues durísimo, ¿no? También me gané la única lesión que tengo en el cuerpo, me gané la lesión en la rodilla que tengo, porque también me hizo entender que el cuerpo tiene límites, ¿no? Eso, yo estaba profundamente cansado, agotado, triste, y hacía muchas cosas inconscientemente en la escena, porque una parte de mi cabeza estaba en otro lugar, ¿no? Y durante todas las funciones repetí un movimiento mal hecho, hasta que un día sentí un tirón, ya estando ya después de la función cenando, traté de pararme y dije, no, ya esto ya llegó a su límite, ¿no? Y eso, me di cuenta de que cuando el cuerpo dice, mejor vete a descansar, mejor ve a vivir este proceso de
de tristeza, lejos de la escena, es mejor hacerle caso. Yo no quise decir que no a ese estreno, porque además me dieron muchísima libertad. Me dijeron, regresa todo esto lo viví en Tlaxcala, regresa cuando tengas que regresar. Se portaron muy generosos en ese sentido, no me pusieron un límite de, híjole, te esperamos hasta tal fecha porque si no, no vas a llegar, no vas a lograr estrenar. Me dijeron, cuando necesites regresar. No quería desaprovechar esa oportunidad, pero al mismo tiempo me hizo reconocer que sí es algo que ya no repetiría en el futuro. Creo que cuando a uno le pasa algo como ser humano, hay que reconocer que estás inhabilitado para trabajar y está bien, ¿no? No creo en la frase de show must go on, no creo, yo soy una persona que no cree que está por encima de cualquier cosa, el arte, la escena, el teatro. La verdad es que no, creo que somos sobre todo seres humanos, ¿no? Y si nos pasan cosas y ya está. Eso, tenemos todo el derecho a no poder, a estar tristes, a que algo nos duela, a reconocer que tenemos límites, ¿no? Y pues no somos las deidades de la escena que deben poderlo todo por sobre todas las circunstancias. Entonces, para mí fue muy reveladora esa experiencia, me hizo entender que tenía una incapacidad emocional en ese momento y aún así lo disfruté mucho. No sé, algo tuvo de generoso también ese momento que me hizo disfrutarlo mucho, que me hizo aprender muchísimo, además de personas que son unas bestias en escena. Actuar con Asira es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, es una gran actriz, fue una gran compañera en ese proceso, y todos los demás que me cobijaron muchísimo también en lo que sabían que era un proceso difícil como persona, y nada, ¿no? De verdad no tengo más que agradecimiento por ese proceso. Dos últimas preguntas. A ver, platícame este cambio de nombre. Eras Miguel Jiménez, ahora eres Miguel III. Son paralelamente dos cosas. Una, que ya nos empezamos a encontrar demasiado Miguel Jiménez y Miguel Jiménez en ciertas cosas, desde programas de mano hasta nominaciones, afortunadamente mi hermano y yo, y se volvía ya una revoltura, una confusión. De pronto a mí me etiquetaban en las cosas que eran para mi hermano, a él le pasaba lo mismo, y dijimos, bueno, pues algo habrá que hacer con esto. Yo le dije durante mucho tiempo, siento que ahí voy agarrando algo de nombre con Miguel Jiménez, dame chance, ponte Miguel Ángel o de otra forma. Y él dijo, aquí el que nació primero fui yo, te friegas. Y pues ni modo. Dije, bueno, perfecto. Y también estoy en los últimos pasitos, quiero pensar que son los últimos, de un proyecto que es el más personal para mí hasta ahora, que es un disco como cantautor, y pensaba, me parecía una gran oportunidad para establecer como nombre marca, nombre concepto, un cambio, para que no fuera eso. Me parecía bueno que no fuera un nombre apellido, sino que fuera un nombre otra cosa, y poder lanzar que será el primero de muchos álbums discográficos, álbumes, ¿cómo se dice? ¿Álbumes? Sin la E. Sin la E, álbums. Y también hay otra cosa que me hizo pensar en la necesidad como de un renacimiento en muchos sentidos. Probablemente todo esto que te he contado, como el asunto de los procesos transformadores, Romeo y Julieta, la muerte de mi mamá, muchos otros procesos ahí personales que me hicieron hace relativamente poco, tal vez año y medio, 2 años, decir, este soy yo. Por fin siento que sé cuál es mi identidad, por fin siento que sé que es algo que puedo abrazar como una esencia personal, ¿no? Y dije, me gustaría llamarme de otra forma, para también como establecer, como signo también hacia afuera, el hecho de que me siento otra persona, ¿no? Creo que esto también tiene que ver con que me he preguntado todo, absolutamente todo, acerca de
cómo me educaron, las cosas en las que he creído. Muchas cosas son hermosas, muchas otras cosas no quisiera repetirlas, no quisiera afirmarlas, acerca de cómo me relaciono con las personas, acerca de cómo me relaciono conmigo mismo, con mi salud, con muchas cosas. Me hicieron entender que no era lo que me habían enseñado, sino que quería hacer otra cosa, y me pareció significativo un cambio de nombre por todas estas cosas. Pues suena muy bien. Bueno, pues ya respondiste la otra que te iba a hacer, pero acaba de salir una nueva. Ahora que escucho lo del disco, ¿no has pensado en incursionar en el musical? Sí, por supuesto que sí. Me encantaría, la verdad es que sí. Probablemente porque por ahí no comenzó mi formación, no he estado tan cerca de ese territorio escénico, pero me encantan los musicales, de verdad me encantan como yo los disfruto mucho como espectador. No hay nada en el mundo que disfrute más que la música en vivo, nada. Y poder conjugar la escena, una historia, con que una orquestota esté sonando a todo volumen, me parece una experiencia disfrutable a más no poder. Sí que lo he pensado y sí me gustaría hacerlo, y de hecho, un poco como hacia donde se deriva en cuestión de planes mi proyecto musical, es poder hacer shows en donde no sepas si lo que estás viendo es teatro o un concierto musical, ¿no? Ese es así mi sueño dorado a nivel proyecto personal, ¿no? Entonces, pues para eso tengo que echar a andar algunos otros caminos como músico, como cantante. Este álbum lo escribí, es decir, las letras y la música son mías, y representa muchas cosas. Representa también como un primer registro de lo que es completamente mi voz, ¿no? Amo el teatro porque colaboras con muchas personas, pero también amé la posibilidad de en este disco poder tomar todas las decisiones y que nadie me dijera no, mejor esto, mejor lo otro. Me parecía un espacio muy íntimo para decir, quiero que sea esta progresión de acordes y no otra, aunque me guste lo que escucho en la música del radio, lo que sea, no, quiero que sea esto. Quiero escribir estas palabras, aunque de pronto a lo mejor no suenen como suelen sonar las cosas. Quiero que sea esta la selección de palabras, quiero que sean estos los instrumentos. Todas las decisiones las fui tomando yo, y ya en un proceso más avanzado con mi hermano. Él es el productor musical del disco. Hasta ahora no hay algo de lo que me sienta más orgulloso, y todavía no se estrena. No hay algo de lo que sienta más orgulloso que de esas canciones cada vez que las escucho. Entonces, pues bueno, regresando a tu pregunta, sí que me encanta. Tal vez lo estoy buscando por otro lado, pero me fascinaría, de verdad. ¿Hay fecha de lanzamiento, de presentación del disco? Solo sé que será en los primeros 2 meses del año que viene. Pues ya. Pero ya estoy, sí, en los últimos pasitos. Bueno, pues ha sido un placer. Igualmente. Gracias por apadrinar este arranque de Qué increíble. También, además, es un mes, es tu mes. Sí, la verdad es que sí. Gracias, Hugo.